Bienvenidos a su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para reflexionar el Evangelio del próximo domingo. Hoy, como todos los viernes, la liturgia nos propone para el próximo domingo el Evangelio de Lucas 12, 32 al 48. Un texto realmente hermoso que nos permite también a todos nosotros comprender esa misión y esa experiencia en la vida de la fe que todos tenemos y en la celebración también importante de la fe en comunidad. Hoy, para la explicación de este texto del Evangelio de Lucas, nos está acompañando el Padre Hugo Martínez. Padre, qué alegría tenerlo nuevamente en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, mi querida Ivonne. Un gusto estar con usted y con toda la audiencia de la emisora Minuto de Dios. Para todos, mi saludo cordial y fraterno. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que vamos a salir con muchísimos aprendizajes en la lectura de este texto. Y bueno, Padre, le propongo iniciar con la lectura del texto y ya después usted nos dará las claves para poder comprender mejor lo que allí viene narrado a través del Evangelio de Lucas. Entonces, si le parece, yo voy a hacer una pequeña introducción. Sí, señor. Y para poder comprender mejor y lo vamos leyendo por partes. Perfecto, para que podamos acoger mejor el mensaje de todos. Perfecto, Padre. Entonces, usted nos dice la dinámica, nosotros hacemos aquí. Llego a esto. Ok, entonces, como Ivonne ha dicho, el Evangelio es de Lucas 12, 32 a 48, donde Jesús propone a sus discípulos cómo gestionar los bienes de este mundo y, por supuesto, la propia vida. Y para eso recordamos un poquito el Evangelio del domingo anterior, cuando Jesús presentó una parábola en que un agricultor, después de una abundante cosecha, resolvió ampliar sus graneros para almacenarla, sin saber que podía compartir parte de esta cosecha con las personas más necesitadas. De hecho, que no se dice que hubiera tenido familia o empleados o vecinos. No, el texto decía que era un hombre, no porque no los hubiera tenido, sino porque no miraba más allá de sí mismo. Él pensaba que todo el problema de su vida estaba resuelto, podía comer, dormir, disfrutar por muchos años de una manera egoísta, pero al final le piden la vida y no puede llevarse absolutamente nada de lo que ha acumulado. En este contexto, entonces, Jesús propone cómo solucionar el problema de la gestión de los bienes. Si le parece, Ivonne, me ayudas con los versículos del 32 al 34. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dadlos en limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Perfecto, muchas gracias, Ivonne. Vamos a meditar esta porción del Evangelio. Jesús comienza entonces invitando a sus discípulos a no tener miedo ante su propuesta. Es que lo que Él les está formulando es algo muy fuerte y peligroso que los asusta demasiado, porque tiene que ver con la administración de los bienes, donde se corre el riesgo de equivocarse. Es que después de realizar un negocio la persona puede sentir remordimientos, bien sea porque aquello que compró no era lo que esperaba o por no haber vendido en el momento oportuno antes de que comenzara a devaluarse el precio de sus propiedades. Por otra parte, Jesús se dirige a un pequeño rebaño, porque son pocas las personas que pueden seguir lo que Él está sugiriendo. Jesús propone no tener miedo a vender todo y a dar en limosna. Pero no se trata, como decimos vulgarmente, de tirar la casa por la ventana y quedarnos sin nada
porque esto nos traería muchos problemas. Lo que pasa es que en hebreo no existe el término limosna, sino que se utiliza la palabra sedaká, que significa justicia. Es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, y esto a su vez quiere decir que uno debe saber a quién debe entregar el bien que se reparte. Jesús propone vender y distribuir de acuerdo con las necesidades del otro, y esto causa miedo, es el miedo de quedarse con las manos vacías. Por lo general, la persona toma la actitud del agricultor de la parábola, que acumuló todos los bienes para sí, y cuando le piden la vida, se queda sin nada. Él pensó que llegaría el ladrón, él no pensó que llegaría el ladrón, es decir, la muerte, y se llevaría todas sus posesiones. Todo lo que no se compartió durante la vida, la muerte lo arrasa. Es por esto por lo que Jesús dice: consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni la polilla los roe. Padre, yo creo que esto también esta primera parte del texto pues plantea unos desafíos grandes hoy frente a esto que usted nos plantea de la justicia, y es como nosotros también estamos llamados hoy a fortalecer esa justicia social que tanto pide la humanidad hoy, ¿no? No es solamente lo siento como una fe piadosa que se queda ahí en súplicas y en plegarias a Dios, sino que eso ha dado también una fe operante desde donde nosotros también podamos compartir lo que el Señor pues también nos ha concedido a cada uno de nosotros. Perfecto, de eso se trata, de no tener la avaricia, el deseo de acumular los bienes o de acaparar en las situaciones en que todos necesitamos los bienes, porque los bienes de este mundo los ha creado Dios para todos los seres humanos, y la idea es que, y sobre todo en la comunidad cristiana, es que los podamos compartir de tal manera que nadie tenga hambre, que nadie aguante frío, etc. Es una manera de expresar la donación de uno mismo a través de sus propios bienes, de lo que tiene. Ahora Jesús aclara esta propuesta que hace a sus discípulos con 3 parábolas. Yo le pido el favor a Ivonne que nos lea la primera parábola, que es del versículo 35 al 38. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como esos que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre velando. Os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa e irá sirviéndolos uno tras otro. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera. Dichosos ellos si los encuentra así. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Esta parábola se ambienta en la casa de un señor rico que ha salido para una fiesta de bodas. Sin lugar a dudas, la alusión es claramente a Jesús de Nazaret, que ha entrado en la casa del Padre para celebrar las bodas del Cordero, la fiesta a la cual todos nosotros estamos invitados a participar de las bodas del Cordero, como dice el libro del Apocalipsis. Es que una vez que Jesús ha cumplido su misión en este mundo, como quien dice, entrega el mando a sus discípulos para que su obra pueda ser continuada. A sus sirvientes les ha confiado su casa. Ahora bien, ¿qué es esta casa? Es la comunidad cristiana donde se está construyendo el mundo nuevo. Notemos que en la casa todos son servidores. Ninguno es patrón de otro, porque el verdadero patrón es el Señor que se ha ido. De resto, todos son servidores de la comunidad de acuerdo con los carismas de cada uno. Es que en la comunidad cristiana que está simbolizada en Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús en Betania. Jesús le gustaba ir allá
a Betania, y es una familia un poco rara porque no se dice que hay padre o madre, no se dice que hay patrón ni esclavos ni nada, sino solo hermanos y hermanas. Esa es la comunidad cristiana, donde todos estamos en el mismo camino, en la misma línea, y todos nos amamos unos a otros sin que uno sea el que manda al otro. Entonces Jesús hace dos comparaciones para significar este servicio de los integrantes de la comunidad cristiana. En primer lugar, deben tener ceñida la cintura. Es una imagen tomada de la cultura oriental, donde los hombres llevaban la vestimenta larga y cuando estaban en casa la dejaban suelta, pero cuando tenían que trabajar o se iban de viaje, se amarraban el cinturón para poder estar más libres en el movimiento. Jesús dice que la actitud de sus discípulos es la de tener siempre atada la cintura, es decir, en ninguna ocasión pueden dejarla suelta la túnica, porque en todo momento ellos están listos para servir. Es decir, que cuando alguien requiera un servicio del discípulo de Jesús, este no debe perder tiempo amarrándose la vestidura, porque ya está en disposición de ofrecer la ayuda requerida. Y la segunda comparación que hace Jesús es con la lámpara encendida. Significa que el discípulo de Cristo nunca apaga la luz, es decir, no pone un letrero en la puerta que diga no molestar. Todo lo contrario, tiene la lámpara encendida para que a quien llegue a cualquier hora se le pueda atender, bien sea de día o de noche. Entonces, quienes gestionan los bienes como propone Jesús, vendiendo y dando a los necesitados, se asemejan al siervo que espera a que su amo regrese de la fiesta, está listo con su túnica ceñida para ponerse a su servicio. Pues obvio que al no tener bienes, no tiene impedimentos de ninguna naturaleza para el servicio. Entonces el texto dice que no se sabe el momento en que llegue el patrón, puede ser a medianoche o de madrugada. Y hasta ahora hemos identificado este patrón con la muerte, que llega de improviso, y de acuerdo con nuestra manera tradicional de pensar, consideramos importante que la persona esté lista, es decir, en gracia de Dios para que pueda ir al paraíso. De lo contrario, se enviaría al infierno, pero este no es el significado de la llegada del patrón. El patrón, como decíamos antes, está viniendo continuamente, es más, está siempre presente porque es Jesús y viene para hacer fiesta, para salvarnos únicamente. El patrón viene o está presente en el pobre, en el que tiene necesidad y llama a nuestra puerta. Él es el que nos pide nuestros bienes y nosotros los tenemos en la mano listos para entregárselos, y sobre todo a quienes más los necesiten. Esta es la mejor manera de venderlos y de hacer un buen negocio. Los bienes pueden ser materiales, pero también son nuestras capacidades y carismas que están disponibles para el servicio del otro. Esta es la única manera de asegurar los bienes. En otras palabras, cuando estos bienes se invierten en los pobres, inmediatamente se convierten en obras de amor. Padre, unas obras que creo que son también dentro de esta perspectiva que usted nos propone, creo que son unas obras también muy conscientes de ser en esta dinámica de la parábola, de ser ese servidor, ¿no? Ese siervo, ese discípulo, digamos, que está ahí acogiendo y asumiendo justamente el rol y la labor que debe desempeñar, porque a veces nosotros como que queremos otras cosas también en la vida del servicio, como que nos gusta más ser dueño, patrón, amo, que servidor, y creo que esto es una llamada también de atención, una llamada importante, permanente para nosotros, de poder también no sé, como moldear a veces estas situaciones humanas o estos deseos humanos que a veces nos cogen como la delantera y prevalecen en nuestra vida más que realmente ser ese servidor de la comunidad o de ser ese servidor también de la iglesia
dentro de toda esta dinámica que nos propone esta primera parábola, que me parece supremamente enriquecedora para nuestra vida. Muchas gracias, Ivonne, por ese comentario, porque realmente es así. Lo que identifica al discípulo de Jesús es el servicio en todo momento de su vida. Hacer que la otra persona se sienta bien, se sienta acogida y logre la felicidad. Como lo que sucede en los banquetes, cuando se sirve con amor el mejor alimento y la mejor bebida. Durante la última cena, mientras los discípulos, como dices tú, discutían quién era el más grande para hacerse servir, Jesús se levanta de la mesa, se ciñe la túnica y se pone a lavarles los pies y a servirles. De este modo, Él deja su testamento. El que quiera ser servido, que tenga la túnica ceñida y permanezca en actitud de servicio. En otras palabras, notemos que Jesús invierte los esquemas culturales de la época. ¿Por qué? Porque el más grande era el que se sentaba ya en los primeros puestos, esperando a que le sirvieran, y no el que sirve. En cambio, Jesús dice, no, aquí el más grande es el que sirve. Por eso concluye la parábola con una bienaventuranza, que, vuelta y repito nuevamente, invierte la forma de pensar del tiempo, porque ahora son dichosos los sirvientes a quienes el amo, al llegar, los encuentre despiertos. Y el texto dice, les aseguro que el mismo amo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Es una forma completamente distinta de ver lo que sucedía ya en la cultura y lo que sucede también entre nosotros. Ahora, esta imagen del amo que sirve representa a Dios, que no es un patrón. Dios no es un patrón, sino que es un Dios que se pone al servicio de la humanidad. De hecho, que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, Dios se presenta como el Immanuel, el Dios con nosotros. Y el texto dice, Dios está entre los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Él les secará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dios es un Dios que sirve. A veces nosotros pensamos que nosotros somos esclavos y le servimos a Dios. Y en cambio, Dios se pone como en la figura de un esclavo para servirnos a cada uno de nosotros y hacernos siempre felices. Padre, qué bonito esto, porque de verdad que a veces nosotros mismos ponemos como a Dios en un lugar muy, muy alto y muy lejano de nosotros y de nuestra experiencia. Y pensaba en esto que usted dice ahorita, también en esa, digamos, en ese acto tan hermoso de Dios de encarnarse, o sea, de hacerse hombre, o sea, de hacerse uno de nosotros para poder realmente hacer realidad ese servicio y poder, a veces lo siento así como conocernos tan profundamente desde esta condición humana que tenemos, que se encarna, se hace hombre para poder comprendernos mejor y poder guiarnos, llevarnos, educarnos en esta experiencia profunda de estar con Él, en esta experiencia profunda del Dios con nosotros, y que se hace vida y se hace realidad y se construye, digamos, reino también a través de este servicio que todos nosotros podemos servir de forma comunitaria, de forma desinteresada, buscando el bien común, buscando la equidad, la justicia, la igualdad. Y creo que ante los desafíos que nos propone la sociedad actual, el mundo actual, los valores actuales, la misma economía actual, creo que tenemos un amplio espectro por donde podemos empezar a hacer realidad esa experiencia de Dios en nuestras vidas, y no dejarlo como ni en las nubes, ¿cierto? O sea, dejar a Dios como en el cielo, puesto como en un pedestal, sino realmente encarnar a ese Dios que se hace servidor de todos los hombres, y que nosotros somos esos instrumentos a través de los cuales Dios obra también en la vida de toda la humanidad. Perfecto, Ivonne, totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. En San Mateo, precisamente, al inicio del Evangelio, cuando se le anuncia a María que va a tener un niño y se le da el nombre, el Dios con nosotros, el Immanuel, y uno se queda a veces con esa imagen de que sí, Él vino y se encarnó y fue un Dios con nosotros en ese momento y nos sirvió durante su vida pública y hizo mucho servicio hasta el límite de lavarle los pies a los discípulos, curar los enfermos, dar de comer al hambriento, bueno, todo lo que hizo Jesús. Pero al final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús envía a los discípulos en misión, les dice: he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es otra vez el Immanuel, el que está, el Dios con nosotros, que está todos los días en un servicio constante, como también lo presenta el libro del Apocalipsis, en medio de las 7 iglesias, sirviendo, acompañando a la iglesia, acompañando a cada uno de nosotros. Ese Dios que nunca se quitó, ese Jesús que nunca se quitó el delantal cuando lavó los pies a sus discípulos, según el Evangelio de Juan, porque lo dejó puesto para servirnos a cada uno de nosotros en cada momento. Y ese es el ejemplo más grande que Él nos haya podido dar y dejar. Y si nosotros somos realmente seguidores de Jesús, si nos consideramos cristianos, definitivamente estamos hechos para hacer lo mismo que Él hizo, servir a nuestros hermanos. Y más allá, no a los que nos hacen el bien, sino incluso a los que nos hacen el mal. Amen a sus enemigos. Al que le pida, denle, no hay ningún problema. O sea, un desprendimiento de la vida y de los bienes que uno tiene a favor de la otra persona, porque todo lo que nosotros tenemos y somos es para el servicio del otro. Y a veces eso se nos olvida y nos quedamos únicamente con que para mí y si sobra para mí. Padre, pues nos vamos con este hermoso mensaje a un pequeño corte en este momento, y los invitamos a todos ustedes a que tomen su texto bíblico, lo abran en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y hagan una lectura nuevamente de estos versículos que hemos trabajado hasta el momento, que han sido del 32 al 38, para poder también ahondar en este lindo mensaje que nos ha traído hoy el Padre Hugo. No se vayan, que ya regresamos. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad. Hoy, como todos los viernes, estamos trabajando el texto que la liturgia nos propone para el Evangelio del próximo domingo, que es el texto del Evangelio de Lucas 12, 32 al 48. En la primera parte del programa, el Padre Hugo nos ayudaba a entender cómo este texto está unido, concatenado con el texto que hacíamos en el pasado programa y que la liturgia nos propuso para el pasado domingo. Y era justamente la de este agricultor que guardó toda su riqueza y no compartió con nada, ¿cierto? Y nos presentaba una primera parte de este texto para la liturgia de este domingo, como en estas palabras de Jesús, Él nos invita, nos lleva a pensar y reflexionar sobre cómo gestionar la riqueza, cómo administrar justamente esos bienes, y no solamente los bienes materiales, sino también esos bienes humanos con los que cada uno de nosotros ha sido dotado. Veíamos también cómo el texto, dentro de lo que nos presentaba el Padre, este texto del domingo, podemos decir que tiene 4 partes. Una primera parte que es introductoria, que es del versículo 32 al 34, donde él invita justamente a todos sus discípulos a no tener
dificultades, a no tener miedo, a no sentir miedo por llevar a cabo este proyecto de Jesús, sino que realmente los invita es a practicar la justicia. El Padre nos recordaba justamente esa palabra en el hebreo, la tzedakah, ¿cierto? Saber dar lo que le corresponde a cada quien, esa justicia social que hemos venido hablando durante varios programas también en diferentes momentos, y es como también nosotros tenemos que llevar esto a la vida, hacer realidad esa experiencia y saber que compartir todos estos bienes nos lleva también a que nuestros hermanos no tengan hambre, no tengan frío, no tengan sed, sino que realmente podamos compartir todo aquello que el Señor nos ha dado. Una segunda parte que trabajamos es el texto de Lucas 12, 35 al 38, los siguientes versículos, donde nos presentan una primera parábola. Y esta parábola se da en la casa de un señor rico que presenta una dinámica también de los servidores que están en esta casa para estar atentos, unas actitudes propias de estar listos, dispuestos, de tener la cintura ceñida, de tener la lámpara encendida también, que implica esa disposición total al servicio en todo momento, en todo lugar y en toda hora, para que estemos preparados también para recibir a ese dueño, para recibir a esta persona que viene a tocar a nuestra puerta, para poder compartir justamente todos estos bienes a los que estamos llamados a dar, también en generosidad como se nos han sido dados a nosotros. Y una reflexión bastante linda que me parece importante también resaltar en este momento es que el servicio debe darse en todo momento de la vida para que realmente con ese servicio logremos que el otro sea feliz, llevar a la felicidad. Y el Padre nos resaltaba justamente esto, que al finalizar la parábola, que se finaliza con una bienaventuranza, también es cómo Jesús rompe esos esquemas culturales, esos esquemas sociales del momento y se pone también al servicio de todos. Un Jesús que presenta un amo que sirve y es reflejo de ese Dios que sirve a la humanidad en plenitud. Padre, creo que eso es como las ideas principales que intenté resaltar en esta primera parte. ¿Cómo vamos a continuar con el texto, Padre? Excelente, y muchísimas gracias por ese resumen, porque entonces nos pone ya en contexto para la segunda parábola. La segunda parábola del versículo 39 al 40 del capítulo 12. Si tienes la bondad de leerla. Dice: entendedlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le abriesen un boquete en su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Súper. En esta parábola el Señor es comparado con un ladrón que irrumpe de improviso. Se trata de una imagen un poco singular que nunca se utilizaba en el judaísmo, pero que se hizo popular entre los cristianos. Y Pablo la retoma. Ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como un ladrón nocturno, dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. También el apóstol Pedro en su carta, en la segunda carta, dice: el día del Señor llegará como un ladrón. Y el autor del Apocalipsis dice: si no estás en vela, vendré como un ladrón. Atención, llego como un ladrón. En Apocalipsis 3 y 16. Es una comparación un poco extraña, porque parece antipático un Dios que espera el momento menos oportuno, aquel en que el hombre de pronto está un poco descuidado, para llegarlo y tomarlo por sorpresa y llevarlo, como muchos piensan, a la perdición. Lógicamente, el significado de la parábola no es este. No. Porque no sería una buena noticia, no sería un evangelio, sino simplemente una amenaza. Eso no puede ser. Es verdad que el Señor sale al encuentro del hombre al final de la vida, en el momento de la muerte, y por consiguiente es necesario estar preparados. Sin embargo, si somos
observadores, no siempre la muerte se comporta como un ladrón. Normalmente ella se anuncia. Viene precedida de señales bien definidas: la vejez, la enfermedad, los dolores, etc. Muy pocas veces, aunque sucede, nos coge de sorpresa. La muerte, sin lugar a dudas, nos quita los bienes, nos deja sin nada. Pero realmente el ladrón de esta parábola es Dios mismo, que llega para quitarnos los bienes, pero no es en el momento de la muerte, sino cuando Él entra en nuestra vida. Porque cuando Él entra en nosotros, nos asemejamos a Él y entonces distribuimos nuestros bienes de acuerdo con su voluntad. Entonces, Dios se presenta como un ladrón, pero no para robar, sino para salvar, para invitar a recibir el reino de Dios. Ciertamente la imagen de un ladrón tiene un aspecto negativo, amenazante, pero la finalidad aquí en el texto es poner en guardia ante el peligro de perder la oportunidad de la salvación, oportunidad que tal vez no se vuelva a presentar. El Señor llega en el momento menos pensado, como los huéspedes de Abraham en el libro del Génesis, que llegaron a la hora más caliente del día, cuando no se esperaba a nadie. Así el Hijo del Hombre llega en la persona del pobre o en aquel que pide un servicio. Ellos llegan para poner a salvo nuestras posesiones, así están seguras, porque cuando compartimos los bienes con los pobres, estos bienes se convierten en amor, y el amor es oro delante de Dios. Los pobres nos salvan del apego a los bienes que no son nuestros, sino son de Dios. El ideal es que el ladrón no se encuentre sin nada, sin posesiones. ¿Por qué? Porque así no se puede llevar nada. Eso es importante. Por tanto, hay que estar vigilantes frente a la administración de los bienes de este mundo, y de esta vigilancia trata la tercera parábola que veremos luego de que Ivonne también nos haga una retroalimentación. Padre, me parece digamos, muy novedoso también esto que usted nos presenta de esa figura de Dios como un ladrón, en el hecho también de poder comprender cómo Dios va apoyando también al ser humano para que vaya entendiendo su proyecto, su misión, su propia vida. Y creo que en este, digamos que en el contexto de esta parábola, pues yo también lo asumo como esos tiempos de dificultad, esos tiempos de oscuridad a veces en nuestra propia experiencia de vida cotidiana, en estas situaciones de problemas personales, familiares, económicos, que nos hacen también como despojarnos de muchas seguridades o de muchas cosas que son vanas realmente para nosotros, y que nos ayudan también a interiorizar la mirada hacia nosotros mismos, hacia esa experiencia de Dios, y que nos permite comprender a qué estamos llamados en esta vida, cuál es la misión y cuál es el servicio que tenemos que desempeñar para poder hacernos realmente plenos en la experiencia de seres humanos, en esa experiencia de ser hijos de Dios. Y para mí realmente esto fue como muy revelador, porque uno generalmente ve al ladrón como lo negativo, ¿no? Pero viéndolo como desde esta perspectiva que usted nos lo presenta, pues también veo cómo esto es una forma de ayudarnos a salir de esas cegueras en las que nosotros mismos, vuelvo, insisto, nuestra condición humana nos lleva a veces y nos hace perder la dimensión de la experiencia de Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Ivonne. Así es. Un Dios que llega definitivamente en cualquier momento de nuestra vida para salvarnos. O sea, Él nunca quiere o sea, no es que se pierda la vida, digamos, que vayamos por allá a quemarnos como muchas veces pensamos, no, sino que al final de la vida nos podemos sentir un poco frustrados porque teníamos la posibilidad de compartir nuestra vida, nuestros bienes, nuestros carismas con las personas, y no lo hicimos.
Ese es como el problema que se nos presenta al final. Y Dios nos salva de eso, de que al final nosotros nos presentemos más bien como el señor de la parábola, el rico de la parábola del domingo anterior, y no como la propuesta que nos hace Jesús de poder compartir en todo momento nuestros bienes. Por eso, en esta administración, no solo de los bienes, sí, materiales, pero de la administración de la comunidad, trata la tercera parábola para estar vigilantes. Y entonces le voy a pedir el favor de leer del versículo 41 hasta el 48, que es donde termina la parábola. Muy bien, padre, dice, preguntó Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice que para sus adentros, mi señor tarda en volver, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, volverá el señor de aquel siervo el día menos esperado, y en el momento más imprevisto, lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Muy bien, muchísimas gracias. Pedro pregunta a Jesús, ¿quiénes deben permanecer vigilantes? ¿Si solamente ellos o todos? Jesús responde, la vigilancia es para todos, pero especialmente aquellos a quienes se les ha confiado una responsabilidad en la comunidad cristiana. Ellos, como hemos dicho, no son patrones ni propietarios, sino sencillamente administradores. Son siervos entre los servidores. Recordemos que Jesús se está dirigiendo a un pequeño rebaño, no a grandes multitudes, porque es que realmente son pocos quienes aceptan la propuesta del Maestro, invertir los bienes en quienes los necesitan. Es seguir la misma vida de Jesús. Él se quedó sin nada porque entregó todo, incluso su propia vida. El ministerio de estos servidores en el pequeño rebaño puede ser desarrollado de dos maneras. O se comportan como siervos fieles y sabios que reparten las raciones de comida a su tiempo a quienes lo necesitan, es decir, se empeñan en un servicio generoso a favor de sus hermanos de comunidad, o por el contrario, ellos pueden obrar movidos por sus propios intereses y actuar como patrones de las personas que les han sido encomendadas. Estos seguirían entonces así la lógica del mundo y no serían capaces de unir la vida a la del Maestro. Es que cuando Lucas escribe estas parábolas de Jesús, él está pensando también en la situación lamentable de sus comunidades, porque hay algunos que las presiden guiados por la lógica del mundo, se imponen sobre los otros y en vez de servir quieren ser servidos. Son ociosos, holgazanes, derrochan sus bienes en fiestas y banquetes. Además son arrogantes y déspotas. Y Lucas quiere llamar la atención de estas personas para que tengan un mayor sentido de responsabilidad. Para ella se utiliza un verbo muy amenazante, en griego el verbo dicotomeo, que quiere decir echar fuera, dividir, es decir, ellos tienen que salir del pequeño rebaño. En otras palabras, estas personas que se comportan como patrones corren el peligro de ser excluidas, tratadas como traidoras y colocadas entre los infieles. Son miembros eminentes de la iglesia y sin embargo sobre ellos pende una dramática e inesperada sentencia.
Dios los considerará unos fracasados. No serán condenados al infierno, no, de ninguna manera, pero será trágico para ellos tener que admitir que han administrado los bienes de Dios de manera nefasta. Ahora bien, la imagen del castigo severo con palos refleja el contexto social en que se solía castigar severamente y a veces con crueldad al siervo que no cumplía con su deber. Está claro que el Señor no castiga a nadie, pero la imagen quiere subrayar cuán despreciable es el comportamiento de estos guías de comunidades, de estos líderes, que encontrándose en la privilegiada posición de quienes han conocido mucho mejor que todos la voluntad del Señor, se comportan de manera miserables. Por consiguiente, su responsabilidad es mucho mayor. En definitiva, se trata de una amonestación muy fuerte para quienes son responsables de animar a las comunidades cristianas. Ellos, más que todos, tendrán que vigilar para que ejerzan su servicio de acuerdo con la propuesta del Evangelio y con la opción que han hecho por Jesús de Nazaret. Un desafío muy grande también, Padre. O sea, yo creo que esta experiencia, o este encuentro más bien de hoy con la palabra, esta experiencia de reflexionar también nuestra vida a la luz del Evangelio que nos propone la liturgia para el próximo domingo, creo que nos plantea muchos desafíos, muchos retos que son muy difíciles también frente al contexto en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Estamos sumergidos porque pues si vemos es un mundo muy individualista, un mundo a veces como sin esperanza, un mundo de incertidumbres también que nos llevan también a nosotros como a solucionar los afanes del día a día y no nos da pues como la posibilidad también de interiorizar y de hacer plenitud esta palabra de Dios también en nuestro quehacer cotidiano. Creo, Padre, que ha sido muy revelador este texto, ha sido también muy desafiante para la vida del cristiano hoy, y creo que es un llamado también a vivir, como lo decíamos en la primera parte del programa, esa justicia, a estar atento del pobre, a estar atento de quien nos necesita, pero no una atención, digamos, muy altruista o muy utópica, ¿cierto? Como muy humanista, sino realmente a estar atento en el cuidado y con la actitud de Jesús, un Jesús que cuida, que cura, que sana, que está en el momento adecuado con cada uno de nosotros y que nos dota también de múltiples dones, de múltiples bienes materiales y humanos para poder compartirlos y hacer realidad esta experiencia de ser iglesia hoy en un mundo pues bastante roto, bastante quebrantado para la sociedad y para los seres humanos en especial. Muchas gracias, Ivonne, por esa bellísima reflexión. En efecto, yo creo que la palabra de hoy nos centra, o la clave es en la construcción del reino de Dios. Es un reino donde hay que hacernos pequeños como niños, servidores, atentos a cómo podemos servir a nuestros hermanos en cada momento y construir ahí el reino que el Señor nos propone, un reino de justicia. Cuando compartimos los bienes realmente con quienes los necesitan, estamos manifestando la justicia que debe reinar en este mundo, una justicia porque los bienes que nos ha dado el Señor pues son de todos. Tuve la experiencia de conocer un país donde aprovechan también los recursos que la naturaleza les proporciona para distribuirlo a todos, a todo el país, no es solamente para beneficios de unos, sino de todos. Y entonces uno dice, definitivamente, esto que propone Jesús se puede lograr si nosotros tuviéramos un corazón de carne, un corazón más misericordioso, y no tuviéramos ese deseo de acaparar, no importando incluso
los medios para poder conseguir nuestros fines y que los bienes se queden solamente en manos de unos pocos. Y por eso de ahí la gestión. El Señor pide que los que están gestionando las comunidades cristianas o en el gobierno donde estén, ellos tienen que estar mucho más atentos, sensibles a las necesidades de los hermanos, porque están en el mismo nivel, no son patrones, sino todos somos hermanos y todos tendríamos que mirar cómo salimos todos adelante, cómo podemos caminar hacia adelante como sociedad unida y justa, con la clave que nos dejó Jesús, la clave del amor. Padre, mil y mil gracias por estas enseñanzas que nos deja hoy, por estas pautas también para poder comprender el texto y poder ahondar en esta experiencia de acoger la palabra y de hacer encarnar la palabra en cada uno de nosotros para que seamos constructores de ese reino de Dios que esperamos sea realidad desde ya y desde siempre en nuestra vida. Padre, mil y mil gracias, se nos acabó el tiempo y espero que vuelva pronto porque cada vez que usted viene yo aprendo cantidades. Muchas gracias, Ivonne, y muchas gracias a nuestros oyentes de la emisora Minuto de Dios. Un abrazo muy grande y una bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Hasta una próxima oportunidad. Padre, mil y mil gracias y a todos ustedes mil y mil gracias por estar en su programa Biblia y Comunidad.